Bien, antes de llegar a Zeus, hablemos un poco de los titanes. Los 12 titanes, perdón, sí, los 6 titanes y las 6 titánides. ¿Quiénes son y cuáles son sus poderes? Los titanes son Océano, que es la personificación del mar que rodea el mundo, el océano, la corriente de agua que rodea el mundo. Es no solamente el dios del agua, es el agua que cura el mundo. Piensen ustedes que Grecia, siendo una península, teniendo contacto marítimo con todos, suponían que al final de toda la tierra existía un mar que lo rodeaba. Seo, que es el dios, representa la inteligencia, es decir, la mirada certera, la luz, una mirada muy despierta. Y Perión, que es el titán del sol, de la luz, de la claridad, le dicen a veces del fuego astral, es decir, de ese calor místico que viene del sol y que moviliza la vida terrestre. Jápeto, que va a ser el protector de los hombres. Jápeto va a crear a los primeros seres humanos. Pero en este momento, cuando gobierna Cronos, que destronó a Urano, todos los hombres van a ser seres inmortales. No tienen poderes como los dioses, pero son todos inmortales. Crío, que es el titán de los rebaños, es decir, es el protector de los rebaños de todas las especies, y Cronos, el titán del tiempo. Por otra parte, las titánides son Tetis, del agua, Febe, que es la titánide de la luz, Tea, del fuego, Rea, de la fertilidad y la fecundidad, Temis, la representación de la ley, y Mnemosine, que es la titánide de la memoria. De los titanes que se unen entre sí, es decir, hermano con hermana, tenemos a Océano con Tetis, Seo y Febe, y Perión, Tea, y Cronos y Rea. Después, Jápeto, Crío. Jápeto se une a Clímene, que es descendiente, es una de las Oceánidas, ya voy a llegar a eso. Y Crío se une a Aurilia, que es una hija de Gea con Ponto. Temis y Mnemosine se van a unir después a Zeus. Quiero marcar algo, porque ustedes estarán viendo que el origen de los griegos no son los 4 elementos clásicos: tierra, agua, fuego, viento o aire. Dentro de los griegos no hay solamente elementos, no hay tierra, fuego, aire, agua, noche, luz. Hay también conceptos, es decir, el orden, el universo, no tiene solamente cosas naturales, elementos naturales que se relacionan. El universo tiene una ley, un orden en el cual suceden todas las cosas. El universo tiene memoria, tiene inteligencia, tiene luz, tiene juventud, tiene tiempo. El universo se relaciona de tal manera que se puede reproducir, tiene fecundidad, tiene fertilidad. Entonces, todos estos, los titanes, se consideran dioses primigenios, dioses del origen del mundo. Y no son solo dioses elementales, dioses que manejan poderes de la naturaleza. Son también dioses que manejan instituciones, como es la ley. La ley como el concepto, la idea de que todos estamos regulados por algo, ya sea porque lo creamos nosotros a las leyes, o ya sea que existe una ley natural que nosotros no podemos violar porque terminaría en la muerte. De que las cosas tienen memoria, que la roca no es solamente la roca, el océano no es solamente el océano, sino que ha circulado eternamente y ha contado historias en ese trayecto. Entonces, para los griegos no había un nacimiento de las cosas, no había un universo que pudiera surgir si no había ley, si no había orden, si no había memoria, si no había tiempo. No son solamente los poderes básicos, por así decirlo. ¿Cómo se unen estos titanes? Océano y Tetis van a ser padres de las Oceánides, es decir, diosas del mar, diosas del océano. De acá voy a rescatar a 2 Oceánides, también son 50. Primero Clímene, que va a ser la esposa de Jápeto, y segundo Metis, que es la diosa de la prudencia. Acá viene lo que le vengo diciendo. No es solamente el elemento del agua. También dentro del origen del mundo empiezan a haber emociones, empiezan a haber
virtudes. Por ejemplo, la prudencia. No existe solamente el agua, el viento, el fuego. Existe también la prudencia. La prudencia también está desde el origen del mundo, desde las primeras fuerzas que son los titanes. Yo no puedo concebir que nazcan 12 personas tan poderosas y que esas personas no sepan qué hacer con su poder, porque entonces yo estaría volviendo al caos, no estaría en un universo ordenado. Entonces, esas personas tienen un reglamento que seguir, tienen un sentido común, por eso pueden dar a luz a hijos, hijas, como Metis, que es la prudencia, que es la sensatez, pensar antes de actuar. Y por otra parte, Océano va a ser padre con Tetis de los ríos. Acá es un poco contradictorio porque en sí los ríos nacen y desembocan en el océano. Pero los griegos piensan, bueno, el océano es más grande, debe ingresar hacia los ríos. O bien los ríos van a unirse finalmente a sus padres en el océano. Zeo y Febe van a ser padres de Asteria, que lo señalo porque va a ser madre de la diosa Hécate, que es la diosa de las encrucijadas y de las hechicerías. Y Leto, que es la representación de la luna, muy importante por madre de quién va a ser después. Y Perión, el fuego astral, y la luz van a ser padres de Helios, Selenes y Eos. Helios es la representación del fuego, Selene la luna y Eos la aurora, es decir, ese color rosado del amanecer. Aclaro algo, a lo largo de la historia de la teogonía y de la mitología hay muchos dioses que representan el sol y la luna. De hecho, Leto y Selene podemos entender que son diosas similares. Algunos creen que Helios es el sol, tanto físico, que Selene es la luna físicamente y Leto la diosa que gobierna la luna. Pero después van a venir Apolo y Artemisa, que también van a ser dioses representativos del sol, la luna. Estos dioses, como son importantes porque aparecen siempre en la mitología, es un ente fundamental el sol, es muy probable que con el correr del tiempo se haya asociado a distintos poderes. No hay un solo dios del sol. Y no se preocupen por eso. También es factible pensar que uno es la cosa en sí, físicamente, y otros son los dioses que cuidan, como pasa con Poseidón, que una cosa es el océano físicamente o el ponto, el mar, y otra cosa es el que lo gobierna con el tridente. Para aclarar, pero en griego significa Helios, sol, Selene significa luna y Eos es aurora. Jápeto y Clímene van a ser padres de Epimeteo, Prometeo, Menetio y Atlas. Atlas, si ustedes recuerdan, va a ser el que sostiene el mundo después. El gigante. De Epimeteo y Prometeo vamos a tener después una historia con los primeros hombres. Crío con Euralia, la hija de Gea y Ponto. Acá es donde yo les digo que no hay una buena forma de marcar todo esto porque es mucho. Crío van a ser padre de Astreo, en otras versiones es Eolo, se identifica con Eolo, y Astreo con Eos, la aurora, que vendría a ser su prima, van a ser padre de los vientos, los 4 vientos, Noto, Bóreas, Euro y Céfiro, que son 4 por los 4 puntos cardinales. Bóreas es el norte, Euro es el este, Noto es el sur y Céfiro el viento del oeste. Y Cronos y Rea van a ser después padres de los que van a vivir en el Olimpo. Entonces, tenemos acá los titanes con sus poderes y con sus atributos. No menciono todavía las otras porque todavía no aparece Zeus en escena. ¿Qué va a pasar con Cronos? Él se va a quedar en el lugar de Urano. Porque como es el que lo destrona, es el que se va a quedar con el poder del cielo y por lo tanto también de la tierra. Cuando Crono destrona a Urano, Urano se retira a ser solamente el dios del cielo, del elemento físico, y Urano le dice a Crono: así como me has destronado, un hijo tuyo te destronará. Urano aprende de su error, que no estuvo bien lo que hizo, que le trajo consecuencias graves, y por lo tanto él decide retirarse prudentemente después de lo que le ha pasado.
Pero Cronos, en base a esa profecía, porque es una profecía, no es simplemente una advertencia, es una profecía, decide, para evitar ser destronado, tragarse a los hijos que tiene con Rea. En este momento gobierna Cronos, como él es el dios del tiempo, esto es inmortal, es decir, el tiempo podemos decir que no pasa. Y Rea, su esposa, la diosa de la fecundidad, empieza a tener hijos que Cronos se los devora. Por lo tanto, Rea, al igual que Gea, está muy enojada con Cronos. Y los hijos son Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidón y el último va a ser Zeus. Cuando llega el turno de Zeus, ya había tragado 5 hijos Cronos. Gea estaba muy molesta y ella esconde a Zeus, le da una piedra envuelta en pañales a Cronos y tenemos lo mismo que pasó con Gea. No es ella la que ataca a Cronos, ella no puede, pero ella es la que genera el ambiente con los hijos para que lo puedan destronar. Rea esconde y, según algunas versiones, lo esconde en la isla de Creta, donde lo cuida la cabra Amaltea, con algunas ninfas que cantaban para que Cronos no lo escuche llorar a Zeus. Zeus crece y Zeus se va a enfrentar a su padre Cronos. Va Zeus con Cronos y le va a dar una poción que va a vomitar a sus 5 hermanos para que se puedan enfrentar, para que tenga ayuda. Y además Zeus va a acudir a los cíclopes, a los hecatonquiros, y juntos van a atacar a Cronos. Hay una versión que dice que los cíclopes estaban encerrados por Cronos, igual que hizo Urano. ¿Se acuerdan que yo les decía en el mito de las eriñas que uno tiende a repetir los errores de los progenitores? Bien, así como Urano encerró a los cíclopes, Crono comete el mismo error. Él los libera, pero luego los encierra, según una versión, y por eso Zeus acude a ellos. Más allá de esa versión, lo cierto es que los cíclopes son los que les dan el rayo para que pueda pelear contra Cronos. Esto que sucede se llama titanomaquia, el enfrentamiento entre Zeus, sus hermanos, los cíclopes, los gigantes que los ayudan, y los titanes. ¿Quiénes pelean en esta titanomaquia? Pelean todos los titanes, pero principalmente Crono, Crío, Jápeto, Atlas y, según algunas versiones, Hiperión y Océano habrían quedado al margen. Las que sí no pelean son Tetis, Febe, Tea, Temis, Mnemosine y Rea. Es decir, las titánides no pelean contra los olímpicos, no se enfrentan en combate. De este enfrentamiento, además son apoyados por Tifón, los titanes, por el monstruo de los vientos, que ataca a Zeus. Zeus lo logra encerrar en una de las montañas. Son ayudados por distintos monstruos y vencen Zeus y sus hermanos. La titanomaquia la gana Zeus con sus hermanos. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Los va a encerrar en el Tártaro. A Crono, Crío, Jápeto, Zeo, que han peleado contra él. A Tifón lo va a encerrar en una de las montañas y a Atlas, que también peleó contra Zeus, Zeus le va a dar otro castigo, lo va a condenar a cargar el mundo. Va a ser un castigo especial para Atlas. Según una de las versiones, los titanes son encerrados en el Tártaro y después de mucho tiempo Zeus los perdona y son trasladados a las islas de los bienaventurados, donde estaban las almas buenas, pero igualmente en el Hades, no salen de ahí. Las titánides que no intervinieron son llevadas al Olimpo. Y ahí empieza la, que podemos decir, tercera generación, porque tenemos la primera generación, que es esta, del origen del mundo, la generación de los titanes, que es la segunda, y la generación de los olímpicos, que son los dioses que gobiernan el mundo actual. Podemos decirlo actual en sentido. Son los dioses que viven en el Olimpo, exceptuando Hades, que vive en el inframundo, y Poseidón, que vive en el mar. Los demás son todos dioses que viven en el Olimpo, en el monte Olimpo. Y esta es la última generación, pero es la tercera todavía las eriñas, yo ya voy a llegar a eso.
¿Qué sucede acá? Una vez que está destronado Cronos y encerrado en el Tártaro, Zeus, Hades y Poseidón se tienen que dividir lo que él gobernaba, porque él gobernaba el lugar de Urano, el cielo, la tierra, y también, por supuesto, estaba para gobernarse el Ponto, y estaba para gobernarse el reino de los muertos, porque empezaban, ya no eran, como ya no estaba Cronos gobernando, el tiempo ya no era inmortal, y las cosas empezaban a morir. El tiempo empieza su ciclo. De hecho, si ustedes observan acá, Demeter van a ser Perséfone, que va a ser raptada por Hades, y va a empezar lo que es la primavera y el invierno. Hasta este momento, con los titanes no hay primavera e invierno. Esto empieza acá con Hades y Perséfone. Entonces, el tiempo empieza a avanzar de tal manera que hay que gobernar el reino de los muertos. Hades es el mayor de los hermanos, por lo tanto a él le corresponde el cielo y la tierra. Pero Zeus fue el que lo liberó a todos de Cronos. Así que se pelean Hades y Zeus por el dominio de lo más hermoso que era el cielo y la tierra. Y deciden echarlo a la suerte, al azar. Y gana Zeus el cielo, Poseidón el mar, y Hades les queda el inframundo. Que podemos decir, el mayor de los hermanos tiene la peor de la suerte. Zeus se va a quedar con los rayos de los cíclopes y Poseidón con el tridente que le dieron los cíclopes para combatir, y Hades se va a quedar con el casco de la invisibilidad. Entonces los tres hermanos se van a dividir los dominios de Cronos, que eran los dominios de Urano y Gea. Por otra parte, las tres hermanas también se van a dividir el poder de Rea, porque Rea tenía el poder de la fertilidad. Y va a quedar Hera con la fertilidad en el matrimonio, los nacimientos y los partos, Demeter con la fecundidad de los campos, que son las cosechas, y Hestia con la fertilidad y la prosperidad del hogar, porque ella era la que cuidaba el fuego sagrado con el que se honraban a los dioses y se cocinaban los alimentos. Entonces, un hogar próspero era un hogar que siempre tenía ese altar cuidando a los dioses. Así que ese poder de la felicidad a través de la abundancia se va a dividir en tres partes: en los hijos, en las cosechas y en el hogar. Y a partir de aquí, entonces, comienzan a acomodarse los olímpicos y a gobernar, luego de que vencieran a Cronos y luego de que se dividieran los poderes de sus padres. A Zeus también se le va a advertir que le va a pasar lo mismo que a Cronos. Nosotros solemos asociar que Zeus es esposo de Hera, pero en realidad Zeus tuvo dos esposas antes de Hera. La primera fue la Oceánide Metis, esa fue su primera esposa. Y las eriñas le profetizaron de que su hijo también lo iba a destronar, como le pasó a Urano, como le pasó a Crono. ¿Por qué no fue destronado Zeus? Antes de eso, hay una cuestión muy humana en este mito de las eriñas, porque es muy común, o mejor dicho, debería ser normal que los hijos superen a los padres, porque eso habla de que vamos evolucionando como sociedad, de que ya no caemos en los mismos errores, de que no tenemos los mismos defectos, sino que nos damos cuenta de qué es lo que hay que cambiar. Entonces, los griegos veían que esto de que Crono destrona a Urano, Zeus destrona a Urano, destrona a Cronos, es el ciclo natural. Está bien que otro más joven que ha vivido una época distinta aprenda de los errores y tome un lugar donde esos errores no se cometan. Y sin embargo, veían con Urano y con Crono y con Zeus, era muy traumático aceptar eso. Es muy traumático aceptar que yo ya no he aprendido, que el mundo ha cambiado y que yo ya no encajo con los ideales del mundo. Pero está bien, es parte de la evolución. Si no se superan, vamos a repetir los mismos errores. Y eso es lo que pasa con Zeus. Zeus nos muestra que sí se pueden superar los errores de los antepasados. Que de hecho, algunos de ustedes decían, hay errores que se repiten, pero está en cada uno repetirlos o no. Y es cierto. Uno puede cambiar esa generación y es lo que va a hacer Zeus. De dos maneras, una muy gráfica y una muy simbólica. ¿Qué hizo Cronos? Cronos se tragó a sus hijos. Zeus, aprendiendo de Cronos,
Él no se traga a sus hijos, él directamente se traga Metis cuando está embarazada. O sea, él dice, no funcionó encerrar a los hijos en Gea para Urano, no funcionó tragarse a los hijos para Crono, bueno, yo voy a ir un paso más, voy a aprender de ese error, y se traga directamente a Metis. Pero también hay una cuestión simbólica, porque Metis era la diosa de la prudencia. Entonces, al tragársela, en realidad Zeus lo que hace es volverse un dios prudente. ¿Cómo uno evita cometer errores solamente siendo sensato, pensando antes de actuar? Eso es lo que hace que la maldición se corte acá con Zeus. Que a Zeus no le destrone nadie porque, no, según el concepto griego, no puede pasarle nada malo al que piensa porque se anticipa a los problemas. Esa es la razón por la cual las eriñas se transforman en las eumenides, las diosas buenas. De esa manera, Zeus aprende de lo que hicieron anteriormente y él se convierte en el dios de la justicia y ya no tiene el problema de que lo destronen. Pasado el tiempo, él siente un dolor en la cabeza y Hefesto le abre la cabeza con el hacha y nace Atenea. De la prudencia nace la sabiduría. La diosa de la sabiduría, nace completamente armada y lista para el combate. Algunas versiones dicen que Atenea es la hija favorita de Zeus, es la primera. Después de Metis, Zeus va a ser esposo de Mnemosine, con quien va a estar 9 noches y al cabo de 9 meses van a nacer las 9 musas. Miren acá, Mnemosine es la diosa de la memoria, es la hermana de Cronos, que es el dios del tiempo. La memoria es la madre de las ciencias y de las artes. Sin memoria, sin dedicación, sin trabajo, sin desarrollo en el tiempo, no se pueden ejercitar ni las artes, no se pueden desarrollar ni las artes ni las ciencias. Muy importante tener memoria, es decir, tener aptitud en la cabeza, tener disposición para poder desarrollar las artes. Si yo empiezo cualquier cosa y abandono, no tengo memoria, no tengo interés. No aprendo sobre el tiempo que paso haciendo algo. Y ahí no puede haber arte. Leo un poco los nombres de las musas y recordamos de qué era. Melpomene, tragedia. Talía, comedia. Euterpe, música. Clio, historia. Urania, astronomía y matemática. Terpsícore, danza. Polimnia, canto. Erato, poesía amorosa. Y Calíope, la poesía lírica. Se consideraba que Calíope era la más importante, la que gobernaba a todos, porque es la que le daba el poder a los poetas de hablar. De hecho, Hesíodo dice que gracias a Calíope él nos puede contar todo esto. Fíjense que acá no hay escultura, no hay pintura dentro de las artes. Hay teatro, poesía, canto, baile, porque las musas tienen una concepción, es decir, las musas rigen el arte que se observa en el momento. Tiene que ver con esto, de que son las sobrinas del dios Crono, las sobrinas del tiempo. ¿Qué significa esto? Que las artes que gobiernan a las musas, que son gobernadas por las musas, necesitan un tiempo en que se realicen. Si yo tengo una escultura, la escultura queda ahí y se la ve y se la interpreta en todas las generaciones. Tiene cierta inmortalidad. En cambio, si yo tengo un libro de poemas, hasta que no le dedique el tiempo de abrir y leer, ese poema no existe. Hasta que no ocupe tiempo y lo interiorice, hasta que no viva un tiempo con ese poema, que significaría leerlo, el poema no transmite, no cumple su lugar. Si yo no veo la danza, no existe. Y para verla necesito tomarme el tiempo que dure esa danza. Lo mismo con la música, el tiempo que dura ese concierto, el tiempo que dura esa ejecución, el tiempo que dura el canto, el tiempo que dura el teatro. Y dura solo ese momento. Después queda en la memoria del espectador o del artista, del ejecutante. Pero por lo demás, no queda para que uno lo vea en el tiempo que uno quiera. No, es el tiempo en el que sucede el arte el que yo tengo que verlo. Y ese es el arte que dirigen las musas. Las musas se hacen presente en ese momento, generan el espacio artístico y yo tengo que ir a verlo e ir a vivirlo, ir a recordarlo. Caso contrario,
no se considera el arte gobernado por las musas. Es muy interesante cómo las musas rigen todas disciplinas que tienen esa condición por de quiénes son hijas y de quiénes son sobrinas. Y después, sí, Zeus se va a unir a Hera. Van a tener 3 hijos que podrían ser los oficiales de ese matrimonio. Ilitia, la que le ayuda en los partos. Hebe, la diosa de la juventud, que la señalo porque además va a ser la esposa de Heracles. Heracles va a ser el único semidios que se convierta en dios. Y cuando llega al Olimpo se va a casar con Hebe. Y Ares, dios de la guerra. Todos los demás son uniones extraoficiales que suceden después de que está casada con Hera. Por ejemplo, cuando se une a Leto, que nacen Artemis y Apolo, o Artemisa, Hera, muy enojada, persigue a Leto y trata de que ella no los dé a luz. Nace Artemisa y ella le ayuda a su hermano a nacer, a su gemelo. Después, lo mismo, Semele, accidentalmente, después de estar con ella, la fulmina con un rayo. Y él toma a su hijo Dioniso, el dios del vino y las fiestas, y lo termina de gestar en su pierna. Y otros nombres famosos. Eurínome, que tiene las 3 gracias. Talía, Aglaya, ay, no me puedo acordar el tercer nombre. Talía, Aglaya, las 3 gracias son... Esta Talía no es la misma que esta, como quería señalar, esta Tetis, la Titánide, no es la misma que la Nereida, son 2 con el mismo nombre pero distintas. Bueno, voy a dejar los comentarios del último nombre. Hay una versión que dice que Zeus con la ninfa Dione nace Afrodita, es decir, hay 2 versiones del nacimiento de Afrodita. Platón decía que esto se explica de alguna manera, o sea, son 2 versiones nada más. Pero Platón le daba un significado de que los humanos amamos de una manera más pura, una manera más celestial, y una manera mucho más carnal, mucho más irreverente, por así decirlo, sin preocuparnos realmente por la otra persona, y por eso hay 2 Afroditas. Con la ninfa Maya, que nace Hermes, el mensajero, con Europa, que ya estas son todas diosas, y estas son todas mortales. Europa, Minos, el del Minotauro. Danae, que se convierte en lluvia de oro para estar con Danae y nace Perseo. Leda, que se convierte en cisne y nacen Helena y Pólux, la de Troya. Alcmena, que se convierte directamente en su esposo y nace Heracles, el único que se va a convertir en dios. Y algunos otros nombres famosos: Io, una joven, Ganímedes, un varón, Níobe, otra joven, que también van a tener descendencia. ¿Y por qué lo señalo? Hoy en día, si ustedes buscan estos nombres, además de la mitología, las lunas de Júpiter tienen los nombres de las amantes de Zeus. Y las lunas de Saturno, que es Cronos para los romanos, tienen los nombres de los titanes. De hecho, el satélite más grande de Saturno es Titán y el satélite más grande de Júpiter es Io. La mitología existe todavía. Y por último quiero señalar a la diosa Temis, que si bien es una de las primeras después de Hera, la dejé para el final porque es muy importante. Con Temis, que las diosas de la ley, van a nacer las Horas, que son 3 diosas, las Moiras, que eran las tejedoras, las que hilaban, tensaban y cortaban el hilo de la vida, que en la película de Hércules de Disney están mezcladas con las grallas, pero no son las mismas porque ellas eran diosas jóvenes y hermosas, no eran viejas. Eirene, la paz, Dike, la justicia, de la ley nace la justicia, y Eunomía, que es la disciplina. Hay otras versiones que dicen que las Moiras también son hijas de la noche sola. Las 2 versiones están bien. Y señalo las Moiras porque son las hijas de la ley. Es decir, el destino, que era lo que representaban las Moiras, es parte de la ley de la vida. Hay cosas que no vamos a controlar. Y ese es el concepto que dan las Moiras. Las Moiras de todos los dioses son las más poderosas, las únicas que no se pueden contradecir. Ni siquiera Zeus puede ir en contra de lo que decían el destino. Porque hay para los griegos una ley natural que no podemos alterar. Los seres humanos somos limitados y no podemos controlarlo todo. Pero nos podemos anticipar a muchas cosas. Y para eso existen los mitos, para generar la prudencia, para aprender de los errores y cambiar en la medida que nosotros podamos
nuestra suerte, no nuestro destino, pero sí nuestra suerte, haciendo las cosas bien. Bien, estos son algunos de los descendientes de Zeus, los más comunes de los mitos. Y esta es la teogonía, desde el surgimiento del mundo, los enfrentamientos por los poderes, los titanes hasta los olímpicos.